Ok, vamos a hablar hoy de los reyes en forma general, abuelo de pájaro, la introducción. Entonces tenemos tres patriarcas, ¿verdad? Primer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. y Jacob. Cada patriarca dio algo especial, por supuesto. Abraham llegó a un mundo donde no había, el mundo no sabía dar, solo recibir. Esto es mío y es mío, instinto animal. Instinto animal me dice, lo que yo hago es mío, porque lo tengo que compartir si es mío. Tú tienes un perrito, un gatito, el animalito que tú tengas en tu casa. Tú lo puedes criar, lo cuidas, le vas al veterinario, le das de comer 10 años, lo que sea. Cuando tú le vas a tocar su plato de comida, te va a gruñir. Porque es suyo. Un bebé recién nacido, todo es suyo. Si no se pone a llorar, ¿no? Bueno, todo es suyo. Instinto animal. Noé, fue una persona, dice que fue persona justa en su generación. Noah, tuvo en el arca, yo le considero un arca, y él fue salvado por la condición de que fue capaz de hacer una familia dentro de la inmoralidad que reinaba en esos tiempos. Él hizo una familia. Este señor Noah mereció salvarse, pero solamente se podía salvar con una condición. Mire, señor Noah, le dijo Dios, usted no ha hecho bondad con el mundo. Usted ni ha pedido por el mundo que se salve, ni rezó. O sea, no es que ni hizo nada, ni rezó tampoco, ni pidió. Usted se salvó, usted y su familia. Entonces, el único mérito que le puedo dar a usted para salvarse es que haga un arca. En ese arca meter los tipos de animales que le voy a decir. Usted va a tener que atender a los animales. Entonces, esa bondad de atender a los animales le va a dar un mérito para salvarse. ¿Ok? Hay que tener mérito. Entonces, ya que no fuiste tú, fuiste bondadoso con las personas, pero tienes que ser bondadoso con los animales para salvarte. Son las criaturas que quedan contigo, nada más. Y se salvan. 10 generaciones después de Noah viene Abraham. Abraham se pone a contemplar, a pensar, a meditar, reflexionar, mira, Dios creó el mundo, etcétera. ¿Y qué es lo que hace en el mundo Dios? Dar. Él no necesita nada de nosotros y Él da. No hacemos ningún favor a Dios. Todo el tiempo está dando. La naturaleza no falla, el sol no falla, la luna no falla, nada falla. Lo único que falla es la persona. Entonces, dijo que como Dios lo que hace es dar, entonces también yo voy a invitar a Dios y voy a dar. Y fue la primera persona en todo el mundo, después de 20 generaciones de la creación del mundo, que se le ocurrió dar. Y de ahí las mayores naciones del mundo vienen de Abraham. ¿Por qué? Porque supo dar. Dio como dio, hizo, dio hospedaje a las personas, dio comida a las personas, hasta salió a luchar una guerra por las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender a dar. De ahí venimos nosotros, Gesed. Abraham tuvo muchas pruebas en su vida. Tuvo 10 pruebas principales. Y entre las 10 pruebas principales, Dios tenía que demostrar al mundo, no Dios, porque Dios ya sabe lo que era Abraham, que Dios no quiere sacrificios humanos. En esa época había una deidad, Molech, tal, que le tiraban, ¿no?
los hijos, etcétera, una barbaridad. Entonces viene Dios y le dice a Abraham, después que tuvo su hijo a los 100 años de edad, toma a tu hijo, ofréndamelo. Por supuesto, Dios no iba a permitir eso. Un plan para la humanidad. Llegó Abraham, mató a su hijo, al momento que le iba a hacer, le dice, mira, Abraham, Abraham, no toque a tu hijo, ahí te puso un carnero. Ese carnero que está enredado sus cuernos en el arbusto, a ese van a ofrecerle. Ah, ok. El carnero, tal. Y de ahí sale el shofar de Rosh Hashanah. Ok. Esa es nuestra carta de presentación a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Abraham. ¿Quién era Abraham? La persona que empezó a dar. El único que se le ocurrió en toda la humanidad dar. No recibir, no dar. Ahora, Abraham se levantó muy de temprano, se levantaba de temprano para cumplir con Dios. Bueno, Abraham. Entonces, antes de que el alba lo levantara, él levantaba el alba. Él se levantaba antes del alba. El rezo de la mañana se le atribuye a Abraham. ¿Ok? El rezo de Shacharit. ¿Ok? Shacharit de la mañana, Abraham. Abraham y el de la tarde a su hijo Isaac. ¿Por qué? Cuando su hijo Isaac creció, ya llegó la edad de casarlo, va a buscar una novia, va a Rivka, Rebeca. Venía Rivka, pero aparece en el versículo que dice la escritura, y salió Isaac a meditar en el campo en el tiempo de la tarde. Tiempo de la tarde hasta desde el mediodía hasta la media hora después del mediodía hasta la puesta del sol. Entonces, el segundo rezo se le atribuye a Isaac, se llama Minja, rezo de Minja. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la cualidad de Isaac? La cualidad de su papá vimos que era Gesed, bondad. La cualidad de Isaac era disciplina. Para tú rezar en la tarde tienes que tener disciplina. ¿Por qué? Porque un rezo que amerita dejar todo lo que estás haciendo, no importa lo que estés haciendo, dejarlo y ir a rezar. O sea, eso es disciplina. Amor. Entonces después viene el hijo de Isaac, nieto de Abraham, Jacob. Jacob salió de su casa, se iban a tener pues, entonces, cuando salió de la tierra de Israel, estuvo en el camino, puso y soñó. En el sueño veía que había una escalera que conectaba la tierra con el cielo, conexión espiritual. Entonces él meditaba de noche. Por lo tanto, el rezo de la noche se le atribuye a quién? A Jacob, Yaakov, el de Arbit o el de Marbit. Arbit, Arbit o Marit, se puede decir de las dos maneras, Arbit, el de la noche. Entonces ya tenemos los tres patriarcas. Shachrit, la mañana, Abraham. La tarde, Minja, Isaac. Y en la noche, Arbit, Jacob. ¿Dónde están esas palabras? Esa palabra está implícita en una palabra, en un rezo que decimos que es cardinal
para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el Shema Israel? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, si agarro la palabra Shema, escucha Israel, entonces dice aquí, Shema, Declaración de fe. de fe y de la universidad de Dios. Entonces tenemos Shema. La primera letra es Shahri, la segunda Mikra y la tercera Arbit. Quiere decir que Shema quiere decir escuchar y entender, escuchar e interiorizar. Por lo tanto, la misma palabra significa los tres rezos. ¿Cómo yo me conecto a Dios? ¿Cómo yo me comunico con Dios? O sea, la Shema Amén. son los tres rezos. No, no, no entendí. Explícame. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, es el rezo principal del judaísmo, Sí, sí, no, el estamos claros. cual al levantarte y al acostarte, te lo dice dentro, ¿ok? Los tres rezos en general son Shachrit, Minja y Arbit, Perfecto. atribuidos a los tres patriarcas. Ahora, después se construyó el templo, muchos siglos después del templo había lo que se llamaba el templo portátil en el desierto, la época de Moshe después de la salida de Egipto. Y después tuvo los templos perpetuos en Jerusalén, el primer templo y el segundo templo. En todos esos templos se hacían ofrendas. Habían también tres ofrendas diarias, atribuidas a los tres rezos. El de la mañana era el rezo, era la ofrenda continua diaria, que era de origen animal. El del mediodía, el de la tarde, origen vegetal, minjá. El de la noche, todo lo que quedaba en el templo, todas las sombras se volvían a quemar y eso me daba arbit. También las ofrendas del templo correspondía también como los tres rezos diarios, aunque siempre se rezó cuando hubo templo o cuando no hubo templo. Hoy en día no hay templo, por lo tanto los labios, las oraciones, los rezos vienen a sustituir a las ofrendas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. ¿Eh? ¿Seguro? Bueno, no nos dijo cuáles eran los rezos de cada, cuál es que se reza en la mañana, cuál se reza en la tarde y en la noche. Bueno, eso ya va difícil, supongo. Vamos ahora el esquema. Ok. Ahora viene hay Shaharit, rezos que Minha y se Arbit. añaden, hay rezos que se añaden en en los días ocasionales, en ciertas ocasiones. Primero, Rosh Chodesh, principio de mes. Se agrega un rezo llamado Musaf, Musaf. Musaf, añadido que ya lo vimos. Musaf. En las tres fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, también se agrega un Musaf para la ocasión. En Rosh Hashanah y Yom Kippur también se agrega un Musaf después de la lectura de la Torá. Igual que en el templo, en esas ocasiones también había una ofrenda añadida. La palabra Musaf quiere decir añadido en el templo. ¿Ok? Ahora, ¿qué consiste en los restos? La Torah dice que uno tiene que, al acostarte y al levantar. ¿Qué quiere decir al acostarte y levantarte? ¿Cuál primer rezo del día?
Shema Israel. Bueno, la Shaharit. Arbit, Arbit. Arbi- el de la noche. ¿Qué día es hoy? hoy es 22 Dios. temprano. Porque hoy es No, 22 no, día de la semana, día de la semana. miércoles. Miércoles. Miércoles, sí. Lo Está hicimos. repetido, está repetido el chiste. Entonces, ya no puede caer eso en el examen. Ya no. Entonces, la, entonces se hace en la noche, el Shema Israel está dentro del rezo de la mañana y dentro del rezo de la noche. Shema Israel tiene tres partes, tres estrofas. Vamos a ver en la página 108 del Sidur. ¿Tiene el Sidur de la Unión ahí? No. Sí, amor, tú lo tienes en mi closet. No Creo que importa, después lo busca, después lo busca. Los 108 lo van a ver, por ejemplo, en la mañana y en la noche. Entonces tiene 108, está el Sidur. En la noche se dice Shema Israel, en la mañana. Ella se dice cuatro veces al día. ¿Cuáles son esas cuatro veces? En la mañana se hizo una vez en el rezo y dos veces en el mismo rezo. Al principio el rezo y al final. ya Es un va, rezo de la Torah. ya ¿Qué va, ya va. pasó? Shema Israel se dice en Está la mañana. grabado. Ah, bueno, ok, ok. Yo lo veo después. Está al principio de la mañana, repito, en la mañana está al principio y al fin. Y en medio del rezo está el Shema Israel. ¿Ok? Total hicimos cuatro Shema Israel en el día. Y en la noche, vamos a decirlo en Arbit y antes de dormirnos. ¿Ok? En Arbit y antes de dormir. Este Shema Israel es como una declaración de la fe y de la unicidad de Dios. ¿Ok? Él solamente es un rezo principal. Ahora, hay que es directamente de la Torah. Ahora, para sustituir las ofrendas del templo que no existen hoy en día, que no hay templo, El rezo. entonces los sabios escribieron el rezo de la Amidá, llamada Amidá porque se dice de pie, Amidá quiere decir de pie, con los pies juntos, o Shmona Esrei, 18, o se llama también Tefila. Lea. La sola Amidá que si yo me pongo firme, con los dos pies, me pongo a rezar solo primero, y después el oficiante la va a repetir. ¿Verdad? Entonces, ese viene a sustituir. Este lo escribieron los rabinos, no viene directo de la Torah y viene a sustituir las ofrendas del templo. ¿Ok? Entonces hay Shachrit, hay una Amida, en Musaf hay una Amida, en Minja hay una Amida y en Arbit hay una Amida. Uno la dice solo para cumplir con una conversación con Dios, son puras bendiciones, porque la conversación de nosotros con Dios es a través de bendiciones. Es la conversación. Es el momento de conversar con Dios. Entonces, cada uno aparte. Después, el oficiante va a repetir el texto para aquellos que no la terminaron, para aquellos que no saben, para darle mérito a todo el mundo y por igual. Entonces, las personas que están escuchándolo, cada vez que escuchan una bendición, van a decir amén. Quiere decir que están participando en lo que están diciendo. ¿Ok? Entonces sería más mérito. Esa es la vida, esa es la que viene a sustituir eso. Ya después nos veremos cuando estemos en presencial, veremos ya en el libro, cada uno con su libro en la mano directamente, tomó cuando asisten a la sinagoga, están viendo, están por lo menos tomando la idea. ¿Ok? Ok. Una pregunta hasta acá. Porque Sí. hay veces que
cuando uno reza, como que dobla las rodillas y cuando tengo que hacer eso. Hay solamente 4 partes del rezo que se hace. Se dice la amida, ahí estamos hablando de ese rezo. No, la rodilla no hace falta, ¿verdad? Es solamente cuando uno dice bendito, Baruch, uno mueve el cuerpo. Cuando dice Ata, que eres tú, a Dios, cuando dice el nombre de Hashem, otra vez se pone derecho. ¿Ok? 4 veces en el rezo, que lo vamos a ver. Eso no es reverencia, eso es que la luz espiritual, ¿por qué parte del cuerpo entra? Por la cabeza. Por la nuca. Ok. Ok. Por la nuca. Como entra por la nuca, entonces uno hace Baruch Atayim en ese momento, cuando Hashem está entrando la luz espiritual. ¿Ok? No es que estamos haciendo una reverencia a Dios. Tiende uno a confundirse, eso no es así. ¿Ok? Ok. Cabalísticamente hay letras que se unen, etcétera, energía, etcétera, que no vamos a hablar aquí de eso. Ahora, otra pregunta. Sí, es que hay muchas. Yo nunca sé cuándo es el momento en la sinagoga de hacer esto, ¿Qué es eso? esto. Como que se levanta. Como que se levanta de la silla. Hay una costumbre, no obligación. Hay una costumbre en Barejú et Hashem, que dice, una parte que dice, bendiga Barejú et Hashem, bendigan a Hashem, el bendito. Entonces uno hace Baruch Hashem como diciendo, bendiciendo a Dios. Como si ahí sí es una reverencia delante de Dios, es una costumbre, más no es obligatorio. Uno hace así varias vueltas. Lo vamos a aprender, cuando estemos en el SIDU lo vamos a aprender. ¿Ok? Hay muchas cosas que aprender todavía. Y Otra por eso pregunta. hay muchas cosas que no sé ¿Ven? cuándo se hacen. Hay muchas cosas, o sea, ya hay ciertas cosas que con el tiempo ya sé que hay que hacerlas, pero esas ¿Qué? particulares, ¿Cuál es la otra? por ejemplo, esta, por cuando sacan No, La- eso no. Es una costumbre que eso es para ver para visualizar la escritura, que sea la escritura que esté, que esa sea, pero puede ser este o este o este. Lo más indicado es con este, no con este. Lo único que la gente, lamentablemente, sigue al rebaño. Son como borregos. Cuando uno hace algo que lo haga mal, todo el mundo le sigue. Y el que viene le sigue, el que viene le sigue. Y dice, no, no es así, pero pone con esto. ¿Ok? y esto, Eso es Eso es Shema para Israel. Eso concentrar. es cuando uno hace la Shema Shema Israel. Israel, se dice Shema Israel para concentración. No tiene que cerrar los ojos, ¿sabes? Tiene que tapar. Bueno, es como para concentración. Ah, ese es el rezo, cuando dicen la Shema Israel. Ahora, una Shema pregunta, Israel. una pregunta que quedé un poquito, una pregunta que no entendí muy bien. La Shema Israel se dice, me dijiste ¿cuántas veces se dicen al día? 4. 4. 4. Entonces, 2 en la mañana y 2 en la noche. Sí. Ok, listo. Pero yo no entendí las de la mañana. Que se dice en la mañana, al comenzar el rezo de Shaharit, se dice un Shema Israel. Después, en la mitad, antes de la Amida, antes del rezo de pie, se dice Shema Israel, 2 veces. Ahora, en la noche, se dice el rezo de Arbit y después se dice antes de dormir. Antes de dormir, Ire, lo que yo siempre rezo, que yo me pongo a rezar, es la Shema Israel, que yo me tapo y digo Shema Israel. Eso es lo que yo siempre Sí, hago. antes de dormir. Antes de dormir. Ujú. ¿Cuántas veces? Y, ok. Antes. Una pregunta. Mm, ¿verdad? Mm,
¿Qué significa cuando dicen, hay un rezo que dicen en los sábados, Kodosh, que mueven como se mueven hacia arriba, como se Kadosh, Kadosh. Kadosh, que es Ah, como es Kadosh. correcto. Eso es la repetición de la Amida. 2 veces en Shabbat de la mañana hay, que es por Shaharit y por Musaf, después de la lectura de la Torah. En la repetición del oficiante, hay una parte que hay una mitzvah, en precepto de la Torah, que es Benikdashti Betoch Bene Israel, y me santificaré dentro del pueblo de Israel. Entonces ahí estamos en el Tanaj, en la Biblia, aparece cómo hacen los ángeles celestiales. Entonces los ángeles celestiales, que no son personas con alas ni nada por el estilo, son energía, es una sola estructura, quiere decir como si tuviera la persona los dos pies unidos. Entonces nosotros nos ponemos así firmes, como si la pierna fuera solamente una pierna con un solo pie, imitando la estructura de un ángel. Y los ángeles rezan así a Dios, le dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, lo que decir santificado, santificado, santificado. La palabra santificado quiere decir separado, aparte. Uno se santifica aparte, quiere decir que apartado nada se le puede comparar. Entonces, los ángeles y el entonces nosotros en esa parte cumplimos con el precepto de santificar el nombre de Dios antes dentro de una congregación, entonces lo hacemos en la repetición de la vida y así aparece en el Sidur. O sea, lo que hacemos es lo que está escrito en el Sidur. Ok. Esta Ok, pregunta. otra pregunta, Iriana. ¿Mm? Mm, ¿Tiene una pregunta? yo creo que no. Seguro. Por ahora no, pero vendrán más. Esta- Entonces, generalmente esto es a grosso modo lo que son los rezos. A grosso modo, una información muy básica, o sea, elemental. Claro, es que se va a aumentar yendo a la sinagoga, viendo, ojeando en el Sidur todos los días, tratando de rezar, aunque uno se equivoque, porque uno es humano, se va a equivocar, o a veces uno aprende a equivocarse. A lo mejor no puede rezar todavía en hebreo, porque es difícil, pero puede seguir en español o puede seguir con, ¿cómo se llama eso? Transliteración, que es la palabra, conversación escrita en letras latinas, etc. Hebreo lo están estudiando, ¿verdad? No. No, Ah, bueno, yo tuve unas clases antes del viaje, tengo que retomarlas, estaba aprendiendo a leer. las letras y eso. Ok, perfecto. Por lo menos la letra y saber leer, no tiene que saber hebreo, de significado y conversación ni nada de eso, sino solamente mínimo leer. Saber leer Yo lo me que acuerdo, sea despacito, no importa. yo me acuerdo ¿Ah? más o menos, yo me acuerdo más o menos de leer de mi bar mitzvah, o sea, más o menos yo creo Bueno, que pero ese más o menos hay que practicarlo, sí, eso más o menos hay que practicar. hay que retomarlo para que sea más fluido la lectura. Poco a poco. Pero Bueno, constancia, como todo. sí. Todo se necesita constancia, cariño y constancia. Una pregunta, ¿hay alguna forma de tener una guía de los rezos que decimos en Shabbat? Sí, el rabino tiene ahí en la sinagoga, un esquema ahí. Yo se voy a pedir para que se lo den para cuando vayan ustedes, para que ustedes se lo lleven. Sí. ¿Ok? Ok. Ujú. Ahí aparece todo el esquema. Tomo el libro, el propio libro de la Unión está muy bien, está en español, con explicaciones, etcétera, etcétera, está muy bien. Hay otros libros que son sefaradí que vienen ya también con la transliteración, cómo se debe leer. Y es mucho más fácil, pero no es el libro que se utiliza en la Unión, entonces a lo mejor página tal y van a estar por otra página y más bien. ¿Ok? Ok.
Entonces, ¿qué quiere decir rezo con Dios? ¿Qué quiere decir tefilá? ¿Qué quiere ¿Cómo? decir tefilá? Tefilá, ¿qué quiere decir rezo? ¿Para qué se reza? ¿Cuál es rezo? ¿Qué concepto? ¿Cómo puedo definir un rezo? El rezo es lo que hacemos para sustituir las ofrendas que se hacían antes en el templo. ¿Y por qué se hacía la ofrenda? Oración, oramos. ¿Mm? ¿Qué significa tefilá? Ok, no el Es una, significado es una gramatical, sino, oración general. ok, pero ¿por qué? ¿Cuál es el poder de la palabra? O sea, ¿cuál es? Ahí te queda un poder la palabra Eh, para poder eh, hacer. eh, Ahora, algo como que nos vincula con lo espiritual el de uno corazón mismo. también hay que poner la palabra, el corazón, la mente, todo hay que poner cuando uno reza. No solamente lo que dice, sino lo que siente y Es lo que lo que piensas. está consciente. Entonces, Ujú. la Torah llama al rezo Abodat Shebalet, el trabajo del corazón. Es decir, para el judaísmo el rezar no es una opción. O sea, no te lo considera una opción, no te lo considera estoy inspirado, voy a rezar, o necesito algo, voy a acudir a Dios. No. El judaísmo te considera que el rezo es un trabajo, igual como tú vas a trabajar todos los días de 8 a 12 y de 2 a 6, por ejemplo, en una oficina. Igual te dice, tienes que trabajar. El trabajo espiritual es rezar, aparte del estudio Torah. Y, y te dice, mira, igual como tú comes todos los días 3 comidas diarias, igual tienes que nutrirte espiritualmente 3 comidas diarias. Dice, nada viene por una sola vez, toda la constancia. A veces no sé rezar, me siento y escucho, ¿no? Pero mi presencia ya. Y en el judaísmo se necesitan 10, un minyan, ¿verdad? Sí. 10 hombres mayores de 13 años. No importa si el que está cumpliendo minyan es el rabino principal de Israel o el niño que cumplió Bar Mitzvah ayer, uno, igual uno. No vale uno 2 personas, ni otro vale 3 puntos, todos valen uno y tienen las mismas obligaciones, ¿verdad? El niño que hizo Bar Mitzvah hoy y el rabino principal de Israel tiene la misma obligación de rezar los 3 rezos, y son igualitos para los tres, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? No tiene ningún precepto más uno que precepto más el otro. Es lo mismo, todos son iguales. Puede ser el cargo que tenga, como sea, todo judío tiene la misma obligación y lo mismo deber y derecho. Ahora, entonces la Torah no considera la oración como una opción, que es opcional, sino como una obligación. Y dice, ¿por qué? Dice, el mundo se creó, pero el mundo se va construyendo y se va desarrollando día a día. ¿Con qué Dios creó el mundo? ¿Con qué? Con las palabras. Tú no ves nada que Dios sacó una varita mágica, ni que abrió una fábrica y de la fábrica sacó las cosas. Todo está con la palabra. Y haya luz y hubo luz. Se separa, ya esto es un animal, agua, ya, con la boca. La boca crea. Hizo la humanidad. Nosotros diferenciamos de los animales de qué, somos parlantes, hablamos, pensamos, hablamos y actuamos. Esa es la diferencia de nosotros con el mundo animal, ¿verdad? O sea, para la Torá, el hombre no está en el mundo animal, no es un animal. El hombre es otra categoría. Entonces,
Nosotros no vamos a visitar el zoológico y decimos, mira, ese mono era mi tatarabuelo. ¿Verdad que no decimos eso? Nosotros no venimos del mono. Ni la teoría de Darwin ni nada de esa tontería, que no tiene basamento. Lo que quiere decir que yo fui un mono, después se le quitó el rabo, después se puso más recto, después se puso un traje, un maletín y era abogado. No, era simplemente venimos. Dios no creó personas y somos personas. Que uno es negrito, el otro es blanquito, el otro morenito y el otro tiene la boca grande, la boca pequeña, nariz grande, es otra cosa. Accidentes geográficos, cosas genéticas, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros sabemos de dónde viene cada uno. Entonces, nosotros, Dios nos dice, y ustedes tienen que seguir creando el mundo. Nosotros decimos un kiddush en Shabbat, ¿verdad? El viernes de la noche, que es Shabbat de la noche, decimos un kiddush. Ese kiddush, ese texto se toma de la creación, del libro Génesis, de Bereshit, de la creación. Y termina así el kiddush. Asher bara Elohim la azot. ¿Verdad? Sí, ¿qué quiere decir? Que creó Dios para hacer. ¿Qué quiere decir Dios creó Dios para hacer? Así es el texto de la creación. El texto de la creación termina para hacer. Así termina el texto de la creación. Sí, para que el ser humano siga haciendo. Por ejemplo, Dios me da el trigo, pero yo agarro un grano de trigo, no lo puedo comer siempre. ¿Qué voy a comer trigo? Además, mi cuerpo no lo va a procesar bien. Y con el trigo, yo agarro, yo planto la semilla del trigo, tengo espiga, la espiga la trillo, saco la semilla del trigo, cada uno la pelo, le quito el germen, le quito la basurita, la tuesto, la muelo, hago harina, de la harina hago galletas, panes, pasta, lo que yo quiera. Está mejor que el trigo, ¿verdad? Para comer. Es lo mismo. Entonces Dios nos dio el mundo de la misma manera. Él nos dio todo lo que listo para que nosotros sigamos construyendo el mundo. Nosotros construimos, nosotros destruimos. Y entonces de los cielos no va a venir nada bueno ni nada malo, va a venir el reflejo de lo que nosotros hacemos. Es como la lluvia. En el mundo nunca llovió. ¿Cuándo empezó a llover? Cuando Adán, el primer hombre, pidió lluvia. Entonces empezó a llover y empezaron a salir las plantas y salieron. O sea, nuestro trabajo es como la evaporación. ¿Cómo se produce una lluvia? Una lluvia viene, hay un charquito, hay un lago, hay un río, lo que sea, una ponchera llena de agua. Viene el sol, la calienta, se evapora, se forma una nube y después viene ese agua mejorada. Aunque el agua aquí esté mala, ¿verdad? Va a venir de las nubes, te lo van a filtrar, te va a venir un agua que esa agua va a tener los nutrientes, minerales, todo, para las plantas que necesitan, el cultivo que lo necesita, en el lugar que lo necesite y en la época que lo necesite. Ya esté en la floración, la planta, esté en la reproducción, esté haciendo fruto, ante la cosecha, etcétera. Entonces, todo eso está ya planificado, pero nosotros tenemos que seguir haciendo. Ahora dice Dios, igual como yo construí el mundo con la palabra, yo a usted le di el don de la palabra para que usted siga construyendo el mundo. Si ustedes dicen bendiciones, agradecimiento y bendiciones, pues de los cielos van a venir cosas buenas y bendiciones.
Si hacen lo contrario, viene lo contrario. Se utiliza la boca para grosería, para charlas vanas, para otras cosas. Entonces va a venir el mundo. Ya estamos, como ya vemos cómo está el mundo. ¿Para qué utilizan la palabra? Para mentir los políticos, para engañar, para todo eso. Y la gente va, escucha un bonito que habla bonito y se va detrás de la persona. Entonces nosotros tenemos la obligación de todo lo que es la tefilá son códigos encriptados. Todas las letras hebreas son códigos encriptados, que están en el ADN de cada persona y están en el ADN de todo el mundo. Los científicos pueden llamarlo citosina, guanina, timina, lo que quieran. Esos son nombres que inventaron los científicos. Lo inventaron porque no tenían otro nombre que poner. Igual dinosaurio le llamaron dinosaurio y no lo llamaron garbanzo. Y al garbanzo le llamaron garbanzo y no lo llamaron chirimoya. Pues son nombres que inventaron ellos. Para los nombres verdaderos vienen del hebreo. Dios creó el mundo con esas mismas letras que leemos nosotros. Cada letra tiene energías, ¿ok? Entonces, y cada cosa tiene su energía. Por eso el tefilín, la reacción de luz entre lo que lees, entre lo que haces. Eso es más complicado, no me voy a meter ahora en eso. Pero todo el mundo se mantiene por la letra hebrea. El ADN, entonces tú no ves una citosina ahí, tú lo vas a ver una beta, una alef o una gimel, etcétera. Y eso es lo que es. Entonces, al rezar nosotros estamos colaborando con la bendición y la abundancia del mundo. El momento que dejemos de rezar, chao, se mantiene. Como el momento que dejemos de respirar. Igualito. También, entonces el mundo es redondo. Mientras yo rezo aquí, en Israel están durmiendo. Cuando yo me duerma, entonces en otro país, en Australia, están leyendo. Y en Japón. Y entonces así va. Todo el mundo está leyendo y estudiando los momentos cuando va a dormir. Así se compenetra todo el mundo. Entonces, el rezar para el judío no es una elección ni una inspiración, ni que yo me quiero apegar a Dios y tal. No, es un trabajo, como el que va todos los días a trabajar. Entonces, es como se dice, un versículo dice, Sadik Bemuratui, que Kevin lo va a entender mejor que yo, porque eso se llama entrenamiento. El sadí, ¿cómo se hace? Entrenando. El deportista, ¿cómo se hace? Entrenando. Toda persona, ¿cómo se hace buena? El médico, ¿cómo se hace? Entrenando. Cada uno, con la experiencia, con la constancia, se va haciendo igualito. Para ser judío, para rezar, entrenándose todos los días, todos los días. No hay que ser el más brillante, porque Dios no te va a juzgar por resultados como juzgamos. Nosotros jugamos por resultados. Sacaste 20 o 12 carreras o tienes tanto dinero, nosotros llamamos éxito. En los cielos no le interesa eso. Los cielos que le interesa es el esfuerzo que hiciste. ¿Cuánto invertiste en tu esfuerzo en eso? ¿Me entiendes? Eso es lo que importa. O sea, en los cielos no nos juzgan por resultados, sino por esfuerzos. Nosotros en este mundo juzgan por resultados. Pero bueno, no quiere decir que el que sacó 20 en el colegio va a ser la persona más brillante y más exitosa, tampoco, nunca en el mundo, ¿verdad? El mejor que sacó 12 sale una persona más brillante. Entonces depende de la constancia que tengan cada uno de ellos después que salen del colegio. Todo eso es así. Entonces, eso es el rezo. El rezo es comunicación con Dios para ser parte del mantenimiento del mundo. ¿Está claro? Por eso cuando veamos las bendiciones, vamos a ver que nosotros nos estamos comunicando con Dios. Es una comunicación directa. Por eso todo está lleno de bendiciones. En español se dice bendiciones, pero bueno, eso vamos a explicarle un poquito más. ¿Ok? Entonces, cuando nos vemos el jueves, Sí, El jueves. si Dios quiere, A Dios esta hora. quiere. Pero el jueves, vaya va, el jueves no voy a poder a la noche, a las 4. porque quiero a las 4, si Dios quiere. Ok. O si no,
Si no quieren el jueves, mañana podría ser, no sé si mañana podemos, entonces hablamos. Si es mañana o el jueves, ¿ok? Si mañana por la noche, entonces lo hacemos, si no, los jueves. ¿Está Ok, bien? Ok, ok. Dale, 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 pues. gracias. gracias. Buenas noches. Éxito, todo lo mejor. Gracias. Igualmente. Bueno, bueno.